y que evidentemente una vez, digamos, termina el entusiasmo inicial con el que ha crecido la campaña de Kamala Harris, un entusiasmo que se explica digamos, la propia situación de la campaña demócrata antes de este relevo, con un presidente en el cual no había una confianza suficiente por buena parte del propio electorado demócrata, debido a su edad principalmente, ¿no? Eso, digamos, que hace natural, bastante natural, el hecho de que tomar ese torrente de inspiración y de entusiasmo inicial que ha impulsado la imagen de Kamala Harris y ha permitido también esa gran recaudación. Pero claro, una campaña no se puede sostener, un proyecto político no se puede sostener en esos términos. Un proyecto político necesita tener propuestas concretas y necesita tener ideas firmes y no dar bandazos de un lado a otro, que es lo que estamos viendo estos últimos días con Kamala Harris, ¿no? Tanto en la cuestión de política exterior, como en la cuestión de la relación con los republicanos, como en la relación con sus propuestas políticas en el pasado y sus propuestas políticas ahora. Entonces eso, digamos, da toda una imagen dentro de los demócratas de que realmente era todo, por así decirlo, era todo imagen, era todo marketing, ¿no? Y todo se sostenía en base a una buena campaña de redes sociales. Y que una vez ponen a Kamala Harris frente a una cámara, que esto lo han dicho muchas veces, Kamala Harris no es buena dando entrevistas, y de hecho no ha dado prácticamente ninguna entrevista. Las pocas que ha dado ha sido normalmente pregrabadas o con bastantes exigencias, digamos, de cara al entrevistador, y el resultado, pues bueno, se puede estar viendo, ¿no? Hoy, por ejemplo, le preguntaban que qué le diferenciaba de Biden, qué podía aportar que no aportaba Biden, y lo que podemos decir, tristemente para los demócratas, dijo, fue que ella pondría a un republicano en su gabinete. Hay que recordar que esto de poner a alguien del ala contraria no es algo nuevo. Es que esto lo hacía Obama, esto lo hacía Bush, esto lo hacía Clinton. Era una tradición realmente. Lo que pasa es que es una tradición que se rompió con Trump y con Biden en las últimas administraciones. Entonces, primero, no es ninguna novedad en términos históricos. Y segundo, pues tampoco es algo que, digamos, en términos de políticas suponga un cambio, ni que suponga, digamos, para las propias bases demócratas algo que les haga mucha ilusión. Es decir, tenemos a las bases demócratas teniendo que tragarse a Dick Cheney, al vicepresidente de Bush, el que organizó la guerra de Irak y la invasión también de Afganistán. Hace años se supone que eso era tóxico políticamente, pero ahora parece ser que son los adalides del respeto democrático y del buen hacer del establishment. Que bueno, sí, esos son sin duda. Entonces, pues bueno, estamos en una situación que yo creo que no pinta buenas para Kamala Harris, sinceramente. Bueno, gracias también a esa raid, aunque sea pequeña, de Palermo 41, que nos ha hecho aquí. Y te paso la palabra a ti, Carlos. No sé cómo ves tú esto último que estoy comentando. Sí, bueno, esta idea de añadir a un republicano en su gabinete, lo has explicado muy bien, efectivamente, además responde a ese interés de Kamala Harris de convertirse en la candidata que atraiga también a los republicanos moderados espantados por el movimiento MAGA y por el trumpismo, que es lo que trata ahora ella ahora mismo de conseguir. Y que, bueno, esto es evidente que se ha visto reflejado por el hecho de que no queda ni un solo candidato a presidente o vicepresidente vivo, claro, que respalde a Trump como candidato en estas elecciones, excepto Sarah Palin, la candidata a presidenta con John McCain en 2008. Todos que ya en su momento pues era una candidata bastante radical, etcétera. Todos los demás generó mucha polémica. cargos, efectivamente, y todos los demás candidatos a presidente, vicepresidente y altos cargos del Partido Republicano que forman parte del establishment anterior, porque ya han dejado de ser establishment y han dejado de tener el control del partido, apoyan a Kamala Harris. Y en consecuencia, lo que ella quiere ahora es ganarse el apoyo también de esos republicanos moderados que son los que van a votar y son los que pueden también decantar las elecciones. Esos votantes quizá no ya tan de centro, sino votantes que han sido históricamente republicanos, pero que espantados ante ese trumpismo que ha roto con todos los consensos y con todas con todos los esquemas de ideas y valores que caracterizaba que ha caracterizado, por lo menos desde tiempos de Reagan, la ideología del Partido Republicano, pues bueno, pues que a lo mejor deciden pasarse a Kamala Harris espantados por todo esto.
Es curioso que en el Partido Demócrata, o sea, el objetivo de Kamala Harris al final es que en el Partido Demócrata entren prácticamente todas las sensibilidades ideológicas a la izquierda de Trump, desde Alejandra Ocasio-Cortez hasta, bueno, ya lo hemos hablado, Dick Cheney. Es decir, el objetivo, y bueno, y parece que está cerca de conseguirlo, es que el Partido Demócrata se convierta en un auténtico partido atrapalotodo, un partido de todos, en el que prácticamente quepan, bueno, una serie de corrientes ideológicas de enorme diversidad entre sí. Lo que pasa es que, aunque el objetivo es que el Partido Demócrata se convierta en ese partido de todos, el Partido Demócrata va a seguir sin ser el partido de todos, y lo que tenemos es una sociedad estadounidense cada vez más dividida y más fracturada. Lo que vemos hoy es una sociedad estadounidense partida en dos. Podemos decir, de hecho, que Estados Unidos se divide en dos mitades. Una mitad compuesta por los blancos sin estudios universitarios, que son aproximadamente un 45% de la población y que votan por abrumadora mayoría al Partido Republicano y a Trump, y un 55% de ciudadanos, que son los blancos con estudios universitarios y las minorías étnicas con o sin estudios universitarios, que se inclinan por el Partido Demócrata. Es esta la división que vemos, política electoral más relevante que vemos en la sociedad estadounidense, y que además va a marcar cada vez más el resultado de las elecciones, porque si estas elecciones acaba ganándolas Kamala Harris, será precisamente al incremento del apoyo por parte de esos blancos con estudios universitarios que hasta hace algunos años votaban también parcialmente al Partido Republicano, pero que cada vez son más abrumadoramente demócratas. Bueno, precisamente sobre esta división en la sociedad estadounidense, hay una cuestión central que pregunta Borodrich, que puede ser interesante responder, que cuáles son las principales cosas que Trump ha roto en cuanto a consensos y reglas dentro de la política estadounidense. Si quieres responder a esto. Sí, sin entrar en demasiada profundidad, recordemos que Ronald Reagan, que es para muchos el padre intelectual del republicanismo estadounidense moderno, contemporáneo, definía a Estados Unidos como aquella ciudad en la colina cuya misión era iluminar al mundo, esa ciudad en la colina que se menciona en la Biblia en algunas ocasiones, y decía que Estados Unidos era precisamente esa ciudad en la colina cuya misión era iluminar al mundo expandiendo el libre mercado y la democracia liberal. Trump ha roto completamente con eso, es decir, se ha pasado de una política claramente intervencionista a una política casi aislacionista, desde luego muy proteccionista, que no tiene ningún interés o que no parece tener un interés abierto en fomentar en lo que pase fuera de Estados Unidos, sino que la política es claramente America first. O sea, América primero, los intereses estadounidenses primero, y en lugar de esa alianza, digamos, que podrían tener pues, el Partido Republicano con las grandes corporaciones, etcétera, de alguna manera parece haberse roto, o al menos en el plano discursivo se ha roto, porque el Partido Republicano es cada vez más un partido de esas clases trabajadoras que se sienten perdedoras de la globalización, que se sienten olvidadas. Y Trump, lo que prometía ya en su primer mandato, en la inauguración presidencial el 20 de enero de 2017, le hablaba de que esas clases trabajadoras blancas, en su mayoría, que habían sido olvidadas, no lo serían nunca más, y que él garantizaría que aquellas empresas que se habían ido de Estados Unidos volviesen, pues precisamente para reindustrializar el país, etcétera, o de lo contrario se enfrentarían a duros aranceles, etcétera. Es decir, políticas económicas proteccionistas que van totalmente en contra de el credo del libre mercado que hasta entonces defendía el Partido Republicano, y también una política aislacionista que no tiene mayor interés en defender sus intereses geoestratégicos en Europa, etcétera, quiere retirarse del conflicto de Ucrania, no le interesa lo que pase en Rusia. Otra cosa es que, por supuesto, es cierto que Estados Unidos ha comenzado esa guerra comercial bajo el mandato de Trump contra China, etcétera. Es decir, no es que se hayan retirado del todo, pero en el plano discursivo, bueno, pues Trump ha criticado muy duramente todos esos conflictos en los que se ha visto inmerso Estados Unidos a lo largo de
de las últimas décadas. Trump fue un gran crítico, además, de una operación como la guerra de Irak, que fue capitaneada por una administración republicana, la administración de Bush, y Trump siempre criticó aquella invasión, por lo tanto siempre ha sido un aislacionista y un proteccionista declarado. Esos eran, digamos, lo contrario, el libre mercado, el papel de Estados Unidos en el mundo eran, digamos, los pilares de cualquier administración en Estados Unidos antes de Trump, y Trump lo que hizo al llegar al poder fue precisamente romper con ese consenso para construir un partido republicano que se asemeja curiosamente mucho más al partido republicano de hace unos 100 años, el Partido Republicano que gobernó Estados Unidos en la época de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que defendía justamente también políticas muy similares en cuanto al proteccionismo, en cuanto el proteccionismo y el aislacionismo geopolítico. Y ya para terminar, un asunto como también el tema de la inmigración. Es curioso escuchar también a Ronald Reagan hace 40 años hablar de que Estados Unidos era precisamente un país de inmigrantes, construido por inmigrantes, y que por lo tanto la diferencia... Decía, hay un famoso discurso en el que habla de eso. No sé si es el discurso en el que se despide de la Casa Blanca, pero es un discurso bastante famoso que dio en algún momento, en el que habla de cómo la diferencia en la fortaleza de Estados Unidos frente a la fuerza de otras naciones reside en que pero tú puedes irte a vivir a Francia, dice, pero nunca serás francés si no has nacido allí. Tú puedes irte a vivir a China, pero nunca serás chino si no has nacido allí. Pero tú puedes irte a vivir a Estados Unidos, decía él, y si compartes nuestros valores, pues serás un americano, un estadounidense, y podrás ser parte de este país. Es un país que se abre a todo el mundo. Ese era también lo que defendía de alguna manera el Partido Republicano hace unos cuantos años. Por supuesto, eso ha evolucionado bastante hacia el discurso xenófobo, anti-inmigración, sobre todo contra la inmigración que viene con carácter irregular, etcétera, que es también uno de los pilares del trumpismo, y es decir, el muro con México, ¿no? Es quizás se ha convertido ya casi en un meme, pero es uno de los emblemas de la primera campaña de Trump que lo llevó a la Casa Blanca. Uh-huh. Sí, bueno, concretamente yo creo que puedo hablar más del primer elemento que señalabas, que me parece muy importante, ¿no? De la política exterior dentro del Partido Republicano. Históricamente el partido no ha tenido dos alas, que como dices podemos rastrear muy atrás en el tiempo, incluso, ¿no? El periodo de entreguerras con la predominancia de esas posturas aislacionistas respecto a la postura de Roosevelt, no, perdona, ¿te acuerdas tú del nombre? el padre, el de la Primera Guerra Mundial, el presidente estadounidense, Woodrow Wilson, era demócrata, sí. Frente a Wilson, ¿no? Pues eso, digamos que los republicanos no aceptaron entrar en la Sociedad de Naciones en un inicio, pusieron pues eso, muchos obstáculos a distintas propuestas. Y bueno, digamos que eso cambia con la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, pero que incluso durante todo ese periodo existen esas dos alas, ¿no? El ala liberal republicana, más basada en las élites de la parte de Nueva Inglaterra, de la parte oriental de Estados Unidos, por ejemplo, de ahí vienen los Bush, históricamente, y ese sector es el que predomina durante todo ese periodo hasta prácticamente los años 90, podríamos decir, ¿no? Y precisamente la otra tendencia, que es la que representaría, por ejemplo, emblemáticamente Goldwater, ¿no? Era una perspectiva, pues eso, conservadora, ¿no? Más militante conservadora, que planteaba esa necesidad del America First, que ya utilizarían por aquellos tiempos precisamente, creo que Goldwater, y que presenta esa idea pues aislacionista, ¿no? De proteger primeramente esos intereses nacionales y no, digamos, hacer depender los intereses de Estados Unidos de esa red de alianzas que crearía durante ese periodo de la Guerra Fría con la OTAN, ¿no? y con distintos acuerdos también en Asia. Y es precisamente cuando, digamos, acaba la Guerra Fría, en esos últimos años, ya en la administración Reagan en parte se da esa batalla, y especialmente con la victoria de Clinton en los años 90, donde va tomando mucha más fuerza esa ala conservadora, y acaba siendo derrotada el ala que representaría Bush, el ala republicana liberal, que precisamente, por ejemplo, también tiene una postura más pro-árabe ligada a las grandes compañías petrolíferas.
esa mejor relación con Arabia Saudí, con Kuwait, frente a la alianza más conservadora que tenía mejor relación con Israel. Digamos, con Bush hijo, ¿no? Ya hay en parte ese giro, pero lo que pasa es que es un giro conservador, pero abrazando la idea que tú comentabas de exportación de la libertad, ¿no? Pero es verdad que en la campaña de Bush había mucha reiteración de no seremos más la policía del mundo. Y esta idea de no ser la policía del mundo precisamente es ese retirarse y ese asegurar los intereses de nosotros como potencia, ¿no? Pero sin, digamos, realizar trabajos, como decía Bush, de construcción nacional. Nosotros no estamos para construir naciones, nosotros no estamos para construir estados en otros países, estamos para simplemente intervenir militarmente y salir. Y esa será buena parte de la problemática que se planteará en Irak, que se darán cuenta, ¿no?, que eso no era posible. Y habrá sectores que pugnarían, ¿no?, dentro de las distintas alas de los republicanos por precisamente abogar por una política de state building, ¿no?, y otros que, bueno, que con esas teorías de mercado planteaban que el mercado haría por sí mismo, ¿no? Y no hacía falta, digamos, tener un rol de policía, de estar ahí presente, y que era, digamos, entrar y salir la intervención. Ya veremos, bueno, evidentemente, durante toda la década en Oriente Medio, cómo se enfangaría Estados Unidos en esa zona. Y digamos que ese momento del Partido Republicano con Bush daría nacimiento precisamente al trumpismo. Primero, digamos, con una figura más... o sea, la palabra, más previa, más de manera antecedente con Sarah Palin, ¿no? Que precisamente es la muestra de esa tendencia, y después ya definitivamente con Trump. En efecto. No sé si tenemos alguna pregunta más por ahí. Es que yo no las estoy viendo, perdón. Ya, no, nada, yo me encargo de eso. Bueno, preguntaban si Trump es judío. Trump no es judío. Creo Su que... yerno es judío, Sí, su hija se cierto. convirtió al judaísmo tras casarse con él. Tiene unas muy buenas relaciones con el Estado de Israel. En ese aspecto, la política republicana se diferencia poco de la demócrata. Bueno, la demócrata, de hecho, en teoría, bueno, está tratando de distanciarse, aunque bueno, Biden ha sido un presidente muy favorable siempre al Estado de Israel, pero bueno, en esta situación, por supuesto, el Partido Demócrata trata de distanciarse ligeramente más de lo que está haciendo el Estado de Israel, mientras que el Partido Republicano, o Trump en persona, apoya firmemente todas las actuaciones del Estado de Israel y bueno, y además Trump mantenía una amistad personal y mantiene una amistad personal con Netanyahu, que está muy interesado en que él regrese a la Casa Blanca. Fue el presidente que sancionó esos acuerdos de Abraham, en los que tuvo un papel clave también su yerno, si no me equivoco, y además fue el presidente que decidió mover la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Pero en cualquier caso no es judío, se define como cristiano. Este es un asunto que le ha generado algún que otro problema, porque está claro que no ha llevado a lo largo de su vida Una vida muy cristiana. sí, efectivamente, una vida excesivamente cristiana, sino más bien disoluta. Y esto, en sus inicios en política, le hizo que ciertos sectores neoconservadores, evangelistas, etcétera, lo mirasen con cierto recelo. Pero bueno, hoy en día tiene muy bien amarrado el apoyo de todos esos sectores evangelistas, etcétera, y él se define como cristiano y no tiene, y ahora mismo no entre esos sectores evangélicos, etcétera, no hay ningún candidato que pueda competir con él. El movimiento MAGA ha absorbido también a todas esas corrientes que están dentro del movimiento. Así que sí. Bueno, también preguntan el tema de que aceptó la soberanía israelí a los Altos del Golán. Así es, como pregunta Ren. Fue Los una de acuerdos de esas Abraham. grandes... sí, con Trump. Fue una de esas grandes, digamos, medidas que tomó a favor de Israel. Tanto el reconocimiento de los Altos del Golán como territorio de Israel, como también el traslado de la embajada a Jerusalén y el reconocimiento definitivo de Jerusalén como capitalidad de Israel. Hay que recordar que esto es algo que está en el cajón, que estaba en el cajón desde los años 90, cuando con Clinton se aprobó en el Parlamento, en el Congreso de Estados Unidos,
ese reconocimiento que obligaba al gobierno a hacerlo, pero el gobierno, digamos que puso una moratoria, ¿no? Una moratoria que cada ejecutivo siempre prolongaba para no hacer ese reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, y Trump básicamente simplemente lo que hizo es no prolongar esa prórroga y simplemente pues hacer que administrativamente se diera ese reconocimiento de manera natural. Muchas gracias a Diego B por esa suscripción también de Prime. Y bueno, planteaba la pregunta de por eso Netanyahu está haciendo todo esto para darle la victoria a Trump, ¿no? Yo diría que no es lo fundamental, más hay que entender que aunque Netanyahu tiene una posición más favorable a Trump, como has comentado, la relación personal entre ellos no es del todo buena, especialmente por parte de Trump, no tanto por parte de Netanyahu. Se ha quebrado, ¿no? En los últimos tiempos, porque sí que durante su presidencia se llevaban muy bien, pero sí se han distanciado ligeramente. Bueno, tú lo sabes mejor, pero sí, eso me consta. Lo fundamental fue que en 2020, 2019-2020, durante ese final de año, cuando se dio la operación para asesinar a Soleimani por parte de la administración Trump, Israel estaba dentro de esa operación. Iba a participar de ella. Y en el último momento, Netanyahu se echó para atrás. Y eso le molestó mucho a Trump. Y es algo que ha sacado varias veces en entrevistas, diciendo básicamente que es un cobarde. Entonces yo no diría que Netanyahu lo que hace lo hace por Trump, ni mucho menos. Sí que evidentemente tiene en cuenta que una administración Trump puede ser más favorable a sus intereses, pero yo creo que aquí lo fundamental al final es la política interior israelí y el hecho de que ve una ventana de oportunidad con las elecciones de que ningún candidato, digamos, puede frenarle. Te preguntan, Lucas Dem, ¿Trump aceptará una posible derrota? Es una pregunta importante. Difícil, aunque supongo que todo depende de las dimensiones de la derrota. Es decir, nadie esperaba, me refiero, las encuestas no preveían un resultado como el que tuvieron finalmente las elecciones de 2020. La ventaja de Biden era de muchos puntos porcentuales, finalmente acabó siendo de 4,5 puntos, si no me equivoco. Pero la situación en los estados clave, los estados que definieron las elecciones, volvió a ser prácticamente de empate técnico. La ventaja que Biden tuvo en esos estados acabó siendo por muy pocos votos, cuando las encuestas le daban una ventaja muy superior. Eso permitió a Trump aducir, sobre todo teniendo en cuenta que durante la mayor parte de la noche electoral él iba ganando las elecciones porque se estaban contando primero los votos que se habían depositado en la urna de manera presencial. Y luego lo que ocurrió fue que llegó todo el voto por correspondencia. La mayor parte de los demócratas, o una buena parte de los demócratas, habían votado por correo siguiendo las indicaciones de su partido como prevención frente a la pandemia de coronavirus, mientras que los republicanos, pues como entre ellos había pues muchos más escépticos respecto a todo esto, pues habían votado más en persona, sobre todo porque Trump había sembrado muy desde el principio, preparando ya el terreno, las dudas sobre la legitimidad, sobre la transparencia de ese voto por correo, de ese voto por correspondencia. Por lo tanto, lo que ocurre es que durante la mayor parte de la noche parece que Trump va a volver a ganar, aunque los analistas dicen, esperad, porque va a llegar ahora el voto por correo y la mayor parte de ese voto va a ser demócrata. Y lo que ocurre es que antes, que empiezan a llegar esos votos por correo, de repente la ventaja de Biden empieza a subir como la espuma en todos esos estados donde necesitaba ganar las elecciones, y en ese momento Trump sale, que esto lo anticipó Bernie Sanders en una entrevista unos días antes, y dice, bueno, hemos ganado las elecciones, ya está, podéis iros a casa y parad de contar porque ahora lo que están metiendo son votos falsos. Si esta situación no se hubiese producido, si la ventaja de Biden hubiese sido muy superior y se hubiese mantenido durante todo el recuento, no solo a la llegada del voto por correo, Trump habría tenido mucho más difícil hacer lo que hizo, defender esa afirmación de que había ganado las elecciones, y es posible que eventos como el asalto al Capitolio no se hubiesen producido. Pero la situación de ventaja tan ajustada de Biden respecto a Trump le permitió llevar a cabo todo esto. A ver lo que ocurre en un mes, veamos, las encuestas predicen que será de nuevo una situación muy igualada, por lo que es posible que trate que si pierde las elecciones se niegue de nuevo a reconocer su derrota, lo que encajaría perfectamente con el personaje.
pero si la derrota es muy amplia, quizá no le quede otro remedio bueno, que admitir. O bueno, la verdad es que es un personaje bastante impredecible. Me cuesta pensar que admita su derrota, pero por supuesto todo dependerá de las dimensiones de la misma. Sí que en una entrevista el otro día admitió, curiosamente, que no planeaba presentarse a las elecciones en 2028 en caso de perder las de este año, que fue una afirmación que, bueno, a mí personalmente me sorprendió porque no es típico de él anticiparse a escenarios de este tipo, y sin embargo lo hizo. Es consciente de que tiene ya, bueno, va a hacer, no, ha hecho 78 años y terminaría su mandato con 82 si no ganase estas elecciones. Presentarse dentro de 4 años, ya se presentaría con 82 años para el 86, lo mismo que Biden si se hubiese presentado a estas elecciones. Es un poco ya mayor para el cargo e incluso él es consciente de todo eso. Sí, bueno, y en todo este tema además ha tenido declaraciones contradictorias, ¿no? En una rueda de prensa antes del debate dio a entender que reconocía la derrota en las elecciones de 2020, pero después cuando le preguntaron al respecto, ¿no? En el debate, digamos que esquivó la cuestión y dijo, no, yo no he reconocido la derrota, ¿no? Claro. Sí, también... no, o sea, es parte de... Bueno, perdón. No, eran más preguntas simplemente. No, que sí, que es parte de su estrategia. Es decir, él ha conseguido que una inmensa mayoría de los votantes republicanos y más o menos un tercio de los adultos del país crean que Biden es un presidente ilegítimo y que Trump ganó las elecciones. Son cifras espectaculares. Entonces, luego habrá otra parte de los republicanos que saben que las perdió, pero igualmente lo votan porque son republicanos. No tiene ningún interés en dar marcha atrás con esta idea porque no le ha hecho perder ni un solo voto. Al contrario, moviliza a sus seguidores. Y le da fuerza para limpiar, drain the swamp, para limpiar la ciénaga si es que regresa a la Casa Blanca, como